ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. De ver lo que Jesús hizo por ti, aquel momento que su vida entregó, perfecto amor abnegado sufrir. Como callarme la verdad que hay en mi ser, como negarme a compartir lo que de gracia he recibido del Señor. Limpió mi vida transformando mi existir. Llegaré, no importando lo que venga, buscaré alguna manera, proclamaré la verdad que te liberta, la salvación toca tu puerta. Llegaré. La oportunidad de ver lo que Jesús hizo por ti, aquel momento que su vida entregó, perfecto amor abnegado sufrir. Como callarme la verdad que hay en mi ser, como negarme a compartirla. De gracia he recibido del Señor, limpió mi vida transformando mi existir. Llegaré, no importando lo que venga, buscaré alguna manera, proclamaré la verdad que te liberta, la salvación toca tu puerta. Llegaré. Salvación toca tu puerta. Llegaré, no importando lo que venga, buscaré alguna manera, proclamaré la verdad que te liberta, la salvación toca tu puerta. Llegaré.
cansado el dolor. Los suyos ahora duermen, el sueño los venció. La tentación ahora acecha, tan fuerte su pasión. Ay, papá, ¿cómo no puede pasar de mí este trago amargo? Hágase tu voluntad. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. He visto sus prodigios y señales por doquier, de lo humano a lo divino, sol brillante de amanecer. No pueden detenerle, no lo pueden contener. Cordero inocente, por amor ha sido fiel. Ay, papá, ¿cómo no puede pasar de mí este trago amargo? Hágase tu voluntad. Ay, papá, ¿cómo puedo yo pagar el precio por amor? Se entregó en mi lugar. De lo humano a lo divino, un sacrificio por amor, un sacrificio por amor. Pero dime cómo puedo yo hacer para pagar por todo este amor. Un sacrificio por amor, un sacrificio por amor. Es que no hay forma, lo único que tengo es mi vida toda entera que la doy. Un sacrificio por amor. Es que no quiero ser de los que duermen. Quiero velar contigo hasta que regreses. Un sacrificio por amor. Ay, pero nadie puede detenerte, no existe quien lo pueda lograr. Un sacrificio por amor, un sacrificio por amor. Ni siquiera los cielos pueden contenerte, ellos cuentan tu gloria y tu deidad. Un sacrificio por amor, un sacrificio por amor. Un sacrificio de lo humano a lo divino. Un sacrificio por amor. Vamos de aquí para allá. ¿Qué tal, amigas y amigos? Por segunda vez nos toca reunirnos de manera virtual finales de mes de marzo del año 2020, mes que ha estado marcado por el temor, por las noticias, por el dolor y el sufrimiento de tantos miles de personas en este planeta. Es un poquito difícil elegir un tema para predicar en estos días, aunque en la Biblia hay centenares y miles de temas, yo creo que se podrían desarrollar pero encontrar algo que sea pertinente, algo que realmente nos ayude a salir adelante en esta temporada que lleva ya varias semanas y que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar, que todos estamos creyendo, confiando y esperando que la situación se normalice lo más pronto posible, pero de momento no tenemos ninguna garantía. Así que yo creo que hablar de contagios, de pestes, de virus,
pues yo creo que en el mundo entero ya las personas, la inmensa mayoría, tienen la información que se necesita para tomar las medidas necesarias. Por otro lado, podemos acercarnos a esta situación desde el punto de vista religioso o espiritual, como usted lo quiera llamar. Y entonces encontramos por todas partes y en todos los idiomas también llamados al ayuno, llamados a la oración, y la gente sacando versículos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento para ver cómo logran evitar el daño o el perjuicio. Yo personalmente, y discúlpeme si alguno se molesta o se ofende con lo que voy a decir, no es nunca mi propósito. Lo que pasa es que por mi forma de ser y por mi estilo de enseñar y de predicar, pues casi que es imposible no herir la susceptibilidad de algunas personas. Pero yo personalmente creo que muchas de estas llamadas angustiosas a la oración y a la humillación y al arrepentimiento y al ayuno no van a producir efecto, porque son producto no de un estilo de vida, son producto no de una convicción personal, no de una práctica constante, sino que más bien se originan en el temor, en el pánico, más que en la fe. Y hasta donde nosotros tenemos entendido, hasta donde yo entiendo la Biblia, el temor nunca ha producido ningún milagro, nunca ha producido ninguna cosa buena en la vida de las personas. Entonces podemos a veces disfrazar nuestro temor de una espiritualidad un poquito extraña, y hacemos oraciones en las redes sociales y hacemos cosas que no están mal, pero que en realidad a veces yo creo que desvían la atención de cuál es el verdadero propósito de la oración, de cuál es el verdadero propósito de la Biblia, y volvemos al concepto casi mágico de un Dios que está ahí como si fuera la Cruz Roja o los bomberos o la policía, un Dios del que nos acordamos y al cual invocamos solamente en los tiempos de catástrofes, ya sean personales, familiares o colectivas, como en este caso. Obviamente, la misericordia de Dios es tan grande que muchas veces aún en esas condiciones nos responde. Pero mi tema en esta ocasión realmente tiene que ver con ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que deberíamos comportarnos en situaciones como estas? Y tal vez usted se pregunta, si no es creyente, ¿qué tiene que ver la Biblia? ¿Qué tiene que ver un libro tan antiguo, un libro que el Nuevo Testamento se escribió ya hace 1980 años? ¿Qué puede decir un libro como este en un tiempo donde lo que necesitamos son especialistas, epidemiólogos, microbiologistas, médicos, necesitamos laboratorios, necesitamos hospitales, necesitamos aparatos de respiración artificial? ¿Qué tiene que ver la Biblia con esto? Bueno, vamos a empezar diciendo que sin ningún fanatismo, sin ninguna actitud religiosa, aún si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia sigue siendo un libro extraordinariamente interesante, sigue siendo un libro que por cultura general pues las personas deberíamos leer y estar empapados, o si no empapados, por lo menos tener un barniz somero de qué son los temas que trata. Curiosamente, en el quinto libro del Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia, que es el libro de Deuteronomio, estaba leyendo el capítulo 23, y repito, este es un documento que se escribió hace por lo menos, algunos dicen que hace 2700 años y otros que hace 3200 años, pero el mínimo sería 2680, 2700 años. Dice este libro de Deuteronomio en el capítulo 23, el versículo 10, cuando hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Muy bien. Y luego sigue, pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Pensemos un momento, repito, primero que nada ubiquémonos en el tiempo. Digamos que esto fue escrito recientemente, o sea, hace 2680 años, 2700 años. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos una serie de leyes sanitarias en una época en que no teníamos ninguno de los inventos ni ningún acceso a las tecnologías que tenemos hoy en día. Una época en que no había médicos siquiera. Pero a este pueblo que está caminando por el desierto, que son cientos de miles de personas,
se les dice que si hay alguno que no fuera limpio por alguna razón determinada, y había casos especiales como la lepra, como ciertas enfermedades contagiosas, dice que una de las cosas que debe hacer es salir fuera del campamento y no entrar en él. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Bueno, veo un conocimiento que es mucho más avanzado que lo que tenía el resto de la humanidad en ese momento. Lo que veo aquí es una norma de aislamiento, que es muy similar exactamente a las que están aplicando los diferentes gobiernos en este momento en 190 y resto de países de este planeta. Entonces, lo que se evitaba primero era que la persona que estuviera contagiada o impura o inmunda o que tuviera lepra o que tuviera algún tipo de enfermedad que pudiera transmitirse al resto de la comunidad, se le pedía o se le ordenaba que saliera del campamento, que se apartara, que se aislara y que no entrara nuevamente a él. En segundo lugar, dice que esta persona, pasado un proceso, un tiempo, una época, una temporada de aislamiento, debería lavarse con agua. Y después de hacerlo, entonces podía entrar al campamento. Repito, las situaciones no son idénticas, pero por lo menos son muy similares. Si usted se pone a notar qué le están diciendo ahora a las personas, lávese las manos, desinféctese cada vez que toque algo, eso suena muy normal ahora. Leemos estos textos desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento, desde nuestra cultura. Pero imagínense lo que era decirle esto a las personas hace 2600 años. Si todavía hace 500, 600 años en España y en muchos países de Europa, la gente creía que simplemente bañarse podía ser mortal. Y hubo médicos en la Edad Media que le aconsejaban a las personas que se bañaran una vez al año. Entonces, mucho antes de eso, la Biblia sí tenía ya ciertas normas, ciertas medidas, ciertas pautas sanitarias donde le pedían a la gente que en caso de tener alguna, alguna condición que pudiera ser peligrosa de contagiar al resto de la comunidad, número uno, que se apartaran, número dos, que se lavaran antes de entrar al campamento. Les dice también en Deuteronomio 23, les dice que a todos estos miles de personas, en una época que no hay letrinas, que no hay servicios sanitarios, que nadie conoce nada de bacterias, ni de virus, ni de microbios, ni mucho menos de la transmisión de enfermedades a través de estos entes, le dice a las personas que tienen que tener los soldados cuando van a la batalla, deben llevar entre sus armas una estaca, un pedazo de madera afilado, y que cuando van a hacer sus necesidades fisiológicas deben escarbar con la estaca, hacerlas ahí, y luego dice, cubrirás tu excremento. No vayamos muy largo. En el año 1856, y yo creo que la mayoría de las personas, por lo menos los costarricenses, conocemos algo de esta historia. En el año 1856 Nicaragua es invadida por una fuerza multinacional que llega desde los Estados Unidos, principalmente de New Orleans, de Nueva York y de San Francisco, en la costa pacífica, y vienen dirigidos por el famosísimo William Walker. Costa Rica, dirigida por nuestro presidente de esa época, don Juan Rafael Mora, toma la decisión de llevar sus fuerzas, de llevar su ejército hasta Nicaragua y plantearle ahí el combate a este grupo que se conoce con el nombre de los filibusteros. Y después de una batalla muy cruenta en la ciudad nicaragüense de Rivas, donde mueren cientos de hombres de ambos bandos, los filibusteros se retiran desde Rivas hacia Granada y dejan el campo libre a los costarricenses. Lamentablemente, poquísimos días después, 4 o 5 días después, el primero de los soldados empieza a manifestar ciertos síntomas como dolores agudos de estómago, una sudoración terrible y una diarrea continua, y se dan cuenta que ha aparecido el cólera. El cólera fue una de estas enfermedades o de estas epidemias que en el siglo XIX acabó con la vida de cientos de millares de personas en todo el planeta. Y bueno, ahí Nicaragua, sobre todo la zona de Rivas, se convierte en un foco de infección. Y muy pronto ya no es un soldado el que está enfermo, sino que son docenas y centenares, y el ejército costarricense se desbanda y se mueve desde Rivas, en el sur de Nicaragua, hacia la provincia o la zona de Guanacaste, en el norte de Costa Rica. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, repito, no tienen ningún conocimiento médico, no tienen ningún recurso tecnológico ni científico a su alcance, y lo que estas personas opinan o suponen es que la aparición del cólera se debe a que el aire, dicen ellos, de Nicaragua es malo,
que el aire de esa región hay miasmas, que es maligno, y que eso es lo que los ha enfermado, y suponen que si se mueven hacia Costa Rica y vuelven a su tierra, el aire de Costa Rica tiene algún poder mágico, como que es más puro, más limpio, y se van a sanar. En realidad lo que hacen es traer en sus cuerpos el contagio y enfermar a sus familias. Para no cansarlos con la historia, en esa época mueren en Costa Rica aproximadamente unas 10.000 personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, desde el más humilde boyero hasta el vicepresidente de la República que fallece durante el contagio. Ellos no sabían esto que acabamos de leer en Deuteronomio 23, no sabían que lo que debían haber hecho era aislarse, separarse unos de otros, no andar en grupos aislados y mucho menos llegar a sus casas, porque al llegar iban a contagiar a personas que no habían tenido nada que ver con la guerra. Y finalmente esta aparición del cólera aniquila 10.000 costarricenses de una población que en aquel entonces apenas llegaba a los 100.000. Equivale esto al 10% de la población total del país, lo cual implicaría en nuestra época, que tenemos aproximadamente 5 millones de habitantes, implicaría como que murieran 500.000 personas, para que nos hagamos una idea de la catástrofe, de la tragedia que representó esa epidemia en aquel entonces. Digo esto porque, pues, gracias a Dios, en medio de todo el dolor, como hablábamos al principio, en medio de todo el sufrimiento que está habiendo en el mundo, con países como China, como Italia, como España, como Estados Unidos, donde ya los muertos se cuentan por millares y las víctimas diarias por centenares. En Costa Rica y en nuestros países de América Latina, hasta el momento la situación ha sido lastimosa, preocupante y todo lo que usted quiera, pero no ha alcanzado estos niveles de intensidad. Y desde la óptica de la fe, pues está bien que oremos, está bien que confiemos en la protección de Dios, está bien que vayamos a la palabra y busquemos versículos que nos animen. Pero yo quiero decirles algo, los cristianos y las cristianas, no somos seres extraterrestres, no somos superhombres ni supermujeres. Igual padecemos accidentes, igual los creyentes se enferman. Anteayer hablaba con un pastor amigo que es líder de muchas iglesias en España, me decía de pastores conocidos que ya están infectados, de sus esposas también. Entonces, el hecho de que una persona sea católica o atea o mormón o evangélico no lo vuelve invulnerable. Ahora, yo sé que, repito, esto puede molestar a algunas personas y que usted está presumiendo ahí por dentro de que usted no, porque usted es una mujer o un hombre de mucha fe. Y bueno, está bien, respeto eso, se vale. Pero la fe es importantísima, sin ella es imposible agradar a Dios, estamos de acuerdo. Pero también hay que usar el sentido común, también debemos de ser personas prudentes. La Biblia dice que podemos demandar sabiduría de Dios. Y yo escucho ya en este momento, ya he empezado a escuchar gente hablando casi de cosas apocalípticas y hablando de juicios y lo que hace con eso usted es simplemente, primero, evidenciar una penosa ignorancia de lo que es la enseñanza bíblica. Segundo, si me perdona la expresión, es caer mal. Nadie se va a convertir a Cristo con que usted salga ahí acusando, ni condenando, ni juzgando a la gente. Lo que las personas necesitan en este momento es entender, número uno, que el Señor está en el trono todavía, que no ninguna cosa escapa al control de Él. Número dos, que es cierto, tenemos muchísimas promesas de protección y de cuidado, pero también que tenemos varios mandatos que nos obligan a ser personas prudentes, a ser personas obedientes. Hemos estado insistiendo en esto durante las últimas semanas. Su fe no es excusa para desobedecer, su fe no es excusa. Nadie está poniendo en estos momentos ninguna orden, está restringiendo su libertad de culto, ninguna orden está restringiendo o amenazando su doctrina. Lo que le están pidiendo u ordenando es simplemente que nos quedemos en casa, que seamos precavidos. Y esta capacidad de prever, de tomar decisiones que nos puedan evitar consecuencias desagradables a corto o a mediano plazo, la encontramos en toda la Biblia. Si usted recuerda lo que ha leído, lo que ha escuchado,
va a acordarse que una vez Dios le habló a Noé de una catástrofe que venía sobre el planeta. Y le dijo, bueno, construye un barco. Nadie había visto un barco en aquel momento. No había astilleros, no había planos, no había ingenieros navales. Simplemente Noé hace un trabajo ímprobo, se esfuerza durante décadas, él y sus hijos, y logran construir una nave. Y los que creemos en la Biblia creemos que así ocurrió, que conocemos con el nombre del arca, y logra salvarse él y su familia. Pero Noé perfectamente pudo haberle dicho a Dios, Dios, eso es mucho trabajo, qué aburrido, ¿cómo voy a gastar décadas de mi vida? Se van a burlar de mí, se van a reír de mí, ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? Y además yo tengo mucha fe. Y tú no me vas a matar a mí ni a mi familia, porque si se ahogan todos y nos ahogamos nosotros también, pues se acaba tu proyecto, se acaba el planeta. Así que aquí me voy a quedar, porque tengo fe y la fe me va a salvar. No, la fe de Noé estaba bien. Hebreos 11 dice que Noé por la fe preparó el arca. Pero no solo tuvo fe, obedeció, trabajó, fue precavido, tomó decisiones prudentes y habló con sus hijos, con sus nueras, con su mujer, y como familia desarrollaron un proyecto de prevención, que eso es en sí el arca. Bueno, en este momento la casa de cada uno de nosotros debería ser como nuestra pequeña arca. Debe ser un lugar donde estamos ahí, donde haya alimento, donde haya suficiente agua, donde haya las cosas más indispensables y donde estemos ocupados en cosas productivas y no en quejarnos. Y podría multiplicar los ejemplos de personas como estas. Puedo recordar ahorita a José en Egipto, que está administrando todos los recursos de Egipto, que eran inmensos. Egipto era un granero del Medio Oriente en aquel momento y del África. Y hay 7 años de una sobreproducción, hay toneladas de cebada, de trigo, de grano. Y José perfectamente puede haber dicho, bueno, pues hagamos fiesta con todo esto, porque comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y ya Dios verá qué hacen el año octavo. Pero no, dice que José mandó a construir almacenes, hicieron bodegas, pusieron administradores de estos almacenes, cuidaron lo que tenían. ¿Para qué? Para que cuando vinieran los años de escasez hubo suficiente alimento, no solo para José y para la casa del faraón, sino para todo el pueblo. Y más allá de eso, desde Canaán, que era un territorio vecino, suben 70 personas de una familia, que son precisamente la familia que José había dejado atrás hacía muchísimos años. Suben a Egipto y en Egipto encuentran alimento. Y de esa familia, que son descendientes de Jacob, vienen las 12 tribus de Israel, y una de esas 12 tribus es la de Judá. Y de la tribu de Judá vendría muchos siglos después un hombre que se llamó Jesús, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que es nuestro Salvador. ¿Qué habría pasado si José empieza a alardear de la fe que él tiene y dice, no, pues si estos 7 años hubo comida, los otros 7 yo declaro y yo decreto, y esas cosas que hace la gente hoy en día, y yo ordeno, que le ordeno la tierra y le ordeno el suelo, y empieza a hacer una serie de cosas ahí pseudo religiosas, pseudo espirituales, para impresionar a los que los oyen, y no toman los pasos necesarios? Bueno, pues si hubiera muerto de hambre mucha gente en Egipto, si hubiera muerto de hambre la gente en Canaán, y probablemente no tendríamos ni 12 tribus de Israel, ni tribu de Judá, ni Jesús tampoco. Ser precavidos no significa que carecemos de fe, no significa que somos incrédulos, ni que desconfiamos de las promesas de Dios. Es simplemente recordar, en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo el que dice claramente, dice que obedezcamos a las autoridades. Ahora, no quiere decir que tenemos que estar 100% de acuerdo con las autoridades. Pablo no podía estar 100% de acuerdo con los césares y con los gobernadores y los tribunos y los procuradores del Imperio Romano. Era una cultura pagana, era una cultura que sabemos que fue anticristiana, que metieron a Pablo a la cárcel, que probablemente lo ejecutaron. Pero es que para que haya orden en la sociedad, para que haya una estructura, para que no haya anarquía, para que nosotros podamos tener cierto nivel de seguridad, nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, se necesita que haya, no solo que haya autoridades, sino que haya ciudadanos que respeten las órdenes que emanan de esas autoridades. Así que nadie nos está pidiendo cosas difíciles, nadie nos está pidiendo que tomemos un morral y un fusil y unas cananas ahí con municiones y granadas y que nos vayamos a matar gente y a que nos maten. No nos están pidiendo un sacrificio extraordinario. Hasta el momento la situación todavía puede ser controlable, sin entrar en pánico, simplemente, repito, manteniendo nuestra fe, manteniendo nuestra confianza, pero no haciendo alarde de eso ni presumiendo, sino más bien siendo un ejemplo
de prudencia, de gente precavida, de gente obediente, de gente solidaria, de gente que son buenos ciudadanos y ciudadanas, que creo que es parte de nuestro testimonio como creyentes también. Pensemos en José y en María, que deben haber sido la pareja más especial que ha habido en este planeta, desde que el creador del universo los escogió para que fueran los padres adoptivos de su hijo. Bueno, a José como padre adoptivo y a María para que fuera la madre de su hijo, para que cuidaran al niño mientras crecía. Este niño era lo más valioso que ha habido en la historia del universo. Y uno no le encarga a los hijos de uno a cualquier persona. Imaginemos qué clase de hogar tiene que haber sido este para que Dios les encargara a su único hijo, a su hijo amado. Bueno, pues ellos son advertidos de que va a haber una persecución y que el gobernante, precisamente apoyado por el sistema imperial de Roma, que es Herodes en ese momento, que el gobernante Herodes era un idumeo, una tribu cerca de Arabia, él no era romano, pero lo sostenía en el poder el imperio romano. Herodes quiere matar a Jesús y a los niños. Perfectamente María y José pudieron haber dicho, oh, eso no va a ocurrir nunca, podrán matar a todos los niños del mundo, van a caer 1000 al lado de Jesús y 1000 a la diestra, pero él no va a llegar, nunca el Padre va a permitir que su hijo Jesús sea asesinado, aquí nos quedamos, aquí confiamos en Dios, Dios mandará ángeles. Pueden haber dicho todo eso, pero en lugar de hacer eso empacaron sus cositas y se fueron a Egipto. O sea, se alejaron de donde estaba el peligro, fueron precavidos y gracias a esa precaución tenemos un Salvador. Luego regresaron, Jesús creció, se convirtió en el hombre que todos sabemos que fue, empezó su ministerio y predicó el mensaje que cambió nuestras vidas y las vidas de millones de personas en este planeta. ¿Pero por qué? Porque alguien hizo caso, porque alguien utilizó el sentido común, que lamentablemente no es el más común de los sentidos. Entonces, mi mensaje en esta ocasión es, no tenemos por qué deprimirnos, estamos bien, gracias a Dios. Debemos de ser solidarios, debemos de pensar en todas esas personas. Hay gente en los hospitales que ya fue declarada positiva, que deben de estar temblando de miedo. Hay personas que tienen su familia en los centros de salud y no los pueden visitar por razones obvias. Hay gente que está guardando la cuarentena en sus casas y que ya también fueron declarados positivos. Hay personas, miles, cientos de miles de personas. Pensemos en los pequeños agricultores que no pueden ir a la feria del agricultor a vender sus productos y que dependen de eso, que no pueden ir a los mercados porque están cerrados. Pensemos en los trabajadores independientes, en los trabajadores de la calle. Hay cientos de miles de personas en este planeta que ya tienen semanas de que no generan ni $1 de ingreso, pero tienen que seguir comiendo, tienen que seguir viviendo. Mientras tanto, algunos ricachones van y llenan los carros y acaparan la comida, leche, cosas que son esenciales. Si usted tiene recursos para comprar, compre, pero piense que hay otras personas que también comen, que tienen necesidad. Si tiene cosas ahí guardadas en su casa que puede compartir con alguna familia menos necesitada, este es un momento espectacular para hacer eso, calladito, sin darle publicidad, sin que la mano izquierda se entere de lo que está dando la derecha, como mandan las Escrituras. Pero podemos hacerlo y eso es parte de nuestra responsabilidad en este momento. Lo que no debemos hacer es, repito, alardear de nuestra fe. Lo que no debemos hacer es violar las normas que las autoridades sanitarias están decretando. Lo que no debemos hacer es ser parte del problema, llenándonos de pánico y hablando palabras de muerte y desgracia y desesperación a la gente. Tenemos que ser una voz, pienso yo, equilibrada, tranquila, diciendo a la gente, esto va a pasar, Dios no se ha muerto, Dios no está contagiado del virus. De alguna manera sabemos, creemos y lo hemos comprobado a lo largo de muchos años, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No entendemos el propósito, por lo menos yo no lo entiendo, si usted lo entiende, felicidades. No entendemos el propósito, por qué pasan algunas cosas, pero no vamos a llenarnos de pánico. La fe no es para alardear de ella, es para mantenernos ecuánimes, tranquilos, para compartirla con otras personas y para consolar a otras personas. Pienso ahorita, por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, después de como unas 3 semanas de que hizo su aparición el virus, gracias a Dios lo que tenemos son 2 muertos. En Estados Unidos ya están hablando, no sé, de 1000 y tantos muertos. Por ahí es una cantidad enorme. Yo decía un día de estos que un solo muerto ya es una tragedia.
Y ya cuando hablamos de cientos y de millares, en Italia están muriendo con 500 personas por día, en España como 400 por día. O sea, eso es un ritmo como de una persona falleciendo cada 3 minutos. Entonces en nuestro país realmente lo que tenemos ahorita es doloroso y todo lo que usted quiera, pero son 2 fallecidos. Y me tomé la molestia de buscar algunas estadísticas que a veces la gente olvida. Y pienso que el momento es oportuno para hablar de esto. No le voy a quitar mucho más tiempo. Pero no sé si usted sabía, por ejemplo, que en el año 2014, hace apenas 6 años, en Estados Unidos murieron unas 36,000 personas en accidentes de tránsito. 2 años después, en 2016, murieron 40,000. El número se mantuvo, en el 2017 murieron 40,000. En el 2018 murieron 40,000. O sea que es una cantidad, una cifra bastante regular por año. Esto implica que solo en Estados Unidos, por mes, fallecen 3,333 personas en accidentes de tránsito. Fallecen. Aquí no estamos hablando de los que quedan cuadraplégicos, de los que pierden las piernas, de los que quedan ciegos, de los que pierden un brazo. Aquí no está hablando de los que quedan con lesiones en la columna para el resto de la vida. Aquí no está hablando de los que quedan desfigurados en el accidente y tienen que hacerles cirugías durante muchos años. Fíjense, 3,333 personas por mes. ¿Tiene idea de cuánto es eso? Son más de 100 personas diarias, solo en Estados Unidos. Y en un país tan pequeño como Costa Rica, busqué qué había pasado en el año 2019. En el año 2019, o sea, el año pasado, murieron 454 personas en accidentes de tránsito. Repito, esto no incluye los que quedan inválidos de por vida, no incluye los que quedan mutilados, no incluye las personas que se queman, que tienen que pasar por procesos dolorosísimos, a veces de meses y en algunas ocasiones hasta años. Eso en Costa Rica representa muertes en accidentes de tránsito, 37 por mes. 37 por mes. El virus 2 muertos. Ahora con esos 454 personas, más todos los otros miles que quedan lesionados, dañados, más los miles de millones de colones que cuesta esto a las clínicas del Instituto Nacional de Seguros, a la Caja Costarricense del Seguro Social, en clínicas privadas, en médicos, en hospitales, en especialistas. El dolor que causan las familias, los huérfanos que quedan, las viudas y los viudos que quedan. Es terrible, es una catástrofe. Pero no vemos ninguna campaña mediática para prohibirle a la gente que tome licor cuando conduce. Pues sería tan fácil, pienso yo, no conozco las leyes, nada, pero yo pienso que sería tan fácil si, por ejemplo, las patrullas de tránsito se apostaran a 50 metros de los bares, antitos de la hora de cierre, y cuando la gente va saliendo que le hagan la alcoholemia, que le hagan la medición del porcentaje de alcohol en la sangre a los conductores. ¿Qué pasaría si lanzáramos unas campañas mediáticas tan fuertes como esta para que la gente no se drogue, para que la gente no maneje alcoholizada? ¿No podríamos reducir también todo esto? ¿O es que solo vale la vida de las personas que son infectadas por el virus y no vale la de las otras? ¿Cuántas veces en los accidentes de tránsito mueren inocentes, mueren peatones, mueren ciclistas, muere gente que no tenía que ver nada? Pero la gente sigue embriagándose, sigue drogándose, sigue irrespetando todas las señales de tránsito, siguen irrespetando y burlándose a veces de las autoridades de tránsito. Yo espero que cuando haya pasado todo esto, porque va a pasar, y esperamos que sea pronto, todo este movimiento que ha habido a nivel mundial para frenar el contagio del coronavirus, ojalá que cuando esto pase, sigamos tan dedicados, con tantas ganas de orar, con tantas ganas de leer la Biblia, como en este momento. Que no sea flor de un día, que demostremos que esto no es un movimiento inspirado por el temor, sino inspirado por la fe, pero por una fe genuina, por una fe madura, por una fe que nos libra del temor, aunque no nos hace invulnerables. ¿Temor a qué? Básicamente creo que la gente ahorita hay 3 temores que son los que más nos afectan. La primera cosa, obviamente, es el temor al contagio físico. No queremos contagiarnos, ni enfermarnos, ni mucho menos enfermar a ninguna otra persona. En segundo lugar, hay un temor también lógico que es producto del anterior. Ese es el temor a la situación financiera. ¿Qué va a pasar? La mayoría de familias
y esto es triste decirlo, pues la mayoría de familias no tienen reservas ni para económicas ni para sobrevivir un mes, ni 2, ni 3. O sea, si los ingresos se detienen, si se cierra la llave, si se cierra el flujo de caja, la mayoría de la gente común y corriente, la gente de a pie, no tiene recursos para decir, bueno, puedo seguir pagando los servicios públicos, puedo seguir comprando los medicamentos que necesito, la ropa, la comida, porque tenía un colchón de reserva, porque la mayoría de personas no tiene la cultura del ahorro o no tienen las posibilidades del ahorro. Entonces hay un temor, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lógico? Y obviamente hay un temor también, pues, que no estamos acostumbrados a esto, a estar encerrados, a que nos interrumpan nuestro estilo acostumbrado de vida y de pronto no sabemos qué hacer con tanto tiempo libre, no sabemos qué hacer con tan poco espacio disponible. Aquí es donde, repito, la fe nos puede ayudar. Nos hace personas sensatas, nos hace personas maduras, nos hace personas obedientes, nos hace personas prudentes. Y ahora sí, entendiendo esto, pues vamos a decir, nos vamos a aferrar a las promesas de Dios. Que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que el Dios que le dio de comer a su pueblo en el desierto puede darnos, y lo va a hacer, de comer a sus hijos y a sus hijas en estos momentos difíciles en que estamos viviendo, y que aunque hubo tinieblas en Egipto, la Biblia dice que brillaba la luz en las casas de los hijos de Dios, de Israel, en Gosén. Entonces, aunque haya tanta angustia y tanto dolor, pues este es un tiempo para estar reposados, para aprovechar, para disfrutar con nuestra familia, para orar, adorar, leer la Biblia, acordarnos de las personas que tienen menos, ser solidarios cuidándonos nosotros, y al cuidarnos a nosotros, pues estamos cuidando a nuestros seres queridos y a los demás de la comunidad, y para seguir confiando, que pase lo que pase, hemos creído en un Dios que es fiel a sus promesas, y en un Dios que ha sacado a su pueblo de cosas muy difíciles a lo largo de la historia, y que obviamente nos va a sacar de esta también, y que cuando salgamos vamos a salir más comprometidos, más maduros, conociéndolo a Él un poco mejor y con más ganas de aprovechar con prudencia ese tiempo tan limitado que se nos da para estar en este planeta. Que el Señor les bendiga muchísimo y espero que nos veamos muy pronto por este mismo canal, y si de alguna forma Dios le está bendiciendo a través de estas palabras, pues simplemente háganoslo saber, y hágaselo saber a sus amigos y a sus compañeros de trabajo y a la gente con la que está interactuando ahí con teléfono y con las redes sociales, y déles el link también a ellos para que la palabra de Dios siga corriendo y siendo glorificada. Que estén muy bien, que Dios les bendiga mucho. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo